tenemos tres revoluciones, o dos revoluciones. Una revolución en febrero, democrática, donde las masas hartas del zar y de la guerra lo voltean, pero se van hacia los partidos reformistas porque son los doctores o los abogados o los intelectuales de clase media baja que a la vez son súbditos de los burgueses y tienen la mayoría de los soviets, y la política de los bolcheviques era todo el poder a los soviets. Dirijan ustedes que tienen la mayoría de los soviets, y se negaban porque seguían en coalición con el partido cadete, el Partido Liberal Constitucionalista, que era un partido monárquico parlamentario de derecha, o sea, un partido burgués progre, diríamos hoy. En esas condiciones llega, antes de la jornada de julio, me devuelvo, en abril, 4 de abril, llega Lenin desesperado, pues está escondido en Finlandia, había orden de captura para Lenin. El gobierno de Kerensky, el gobierno de los mencheviques y los socialrevolucionarios, de los reformistas, de los oportunistas, de los colaboracionistas, hizo una campaña terrible contra los bolcheviques. En la jornada de julio les destruyeron las imprentas, los metieron preso a Trotsky, Lenin andaba escondido. Y llega Lenin el 4 de abril clandestinamente a Petrogrado. Y plantea las tesis de abril. La primera tesis es que la guerra es una guerra imperialista de rapiña y no puede demorarse más la publicación de los tratados secretos del imperio zarista con los aliados y la exigencia de paz justa sin anexiones. El segundo problema es que no se puede poner fin a la guerra sin derrocar al gobierno de Kerensky, que es un gobierno en colaboración de clases. Ningún apoyo al gobierno provisional, desenmascarar a este gobierno, que es un gobierno capitalista, reconocer que nuestro partido está en minoría y ofrecerles más bien que gobiernen ellos, los oportunistas, pero sin ministros burgueses. Es toda una política para dialogar con las masas. Paz, pan y tierra, todo el poder a los soviets. No una república parlamentaria queremos, dice Lenin. Eso es volver a ella desde los soviets de diputados obreros. Sería dar un paso atrás, sería entregar el poder, es lo que está diciendo. Supresión de la policía, del ejército y de la burocracia. Todos los funcionarios, eso lo tomó de la Comuna de París, todos los funcionarios son elegibles y removibles en cualquier momento. Democracia directa. Los delegados de los soviets representaban una fábrica, un distrito, una aldea, y si no les parecía lo que habían votado lo podían quitar en cualquier momento. No es una democracia burguesa, representativa, formal, es una democracia directa, es una democracia obrera, y a la vez es una dictadura contra la clase dominante, contra el capitalismo. Control de la producción social y de la distribución de los productos por los soviets de diputados obreros. Fusión inmediata de todos los bancos del país en un banco único, o sea, nacionalización bancaria. Y muy importante, renovación de la Internacional, porque la Internacional Socialdemócrata que fundó Engels y de los que fueron sus maestros, Bebel, Kautsky, era un cadáver maloliente, como decía Rosa Luxemburgo, y había que construir una nueva internacional revolucionaria, que terminó siendo la tercera internacional fundada en enero, creo, de 1919. Entonces, con esta posición es cuando Ríos dice, en chiste, ¿verdad? En El diablo se llama Trotsky, fue cuando Lenin se hizo trotskista y Trotsky se hizo leninista. Porque entonces hace una conversación imaginaria y entonces como que Lenin dice, mira, vos tenías razón con el tema del partido bolchevique, de la vanguardia, de la organización. Pero de alguna manera Lenin le da razón a Trotsky en la teoría de la revolución permanente. ¿Por qué le da la razón con las tesis de abril de la teoría de la revolución permanente y con eso concluyo? Porque la teoría de la revolución permanente plantea precisamente que en la era imperialista operan otras leyes a la del capitalismo premonopolista, la ley del desarrollo desigual y combinado. Entonces, los eslabones más débiles de la cadena capitalista, como lo fue la Rusia zarista en la guerra, país más atrasado de los de Europa, eurasiático más bien, en los eslabones más débiles de la cadena capitalista, por el saqueo imperialista, por las sobreganancias coloniales, se convertían en más aptos para la insurrección, para el levantamiento, y a pesar de que no tenían el desarrollo de las fuerzas productivas para construir el socialismo. Entonces, la primera tesis de la teoría de la revolución permanente es que en los países atrasados y semicoloniales, como el nuestro,
pobre desarrollo de las fuerzas productivas, no se puede hacer la revolución democrática. Es decir, la burguesía es incapaz siquiera de hacer la revolución democrático-burguesa, porque está completamente entregada al imperialismo. Entonces, tareas democrático-burguesas como la reforma agraria solo las puede conducir el proletariado revolucionario y el socialismo. Y por la vinculación de los terratenientes con los capitalistas, la reforma agraria con la agroindustria, la reforma agraria es una medida anticapitalista, ya no es una medida democrática, ¿verdad? Hay un nexo ininterrumpido entre las reivindicaciones democráticas y las socialistas. La liberación nacional, que es una tarea de la revolución democrático-burguesa, no se puede si no es destruyendo el Estado semicolonial capitalista dependiente, es decir, haciendo la revolución socialista. Es decir, que hasta las reivindicaciones más elementales como el derecho a la salud y al trabajo se tienen que hacer anticapitalistas, porque el capitalismo solo depredación y solo sobreexplotación ofrece. Está descompuesto, ya no se pueden desarrollar las fuerzas productivas, se descomponen y va a la guerra, y va a la destrucción cíclica. Entonces no hay reforma posible. Por eso somos enemigos a muerte de los cuentos del socialismo del siglo XXI y todas esas cosas. Gobiernos progresistas que lo que han hecho es aprovechar el margen económico de maniobra que les brindó la locomotora china, colocar en otros mercados, tener cierto crecimiento económico, redistribuir el ingreso mejor que los oligarcas, eso sí, hacer medidas sociales importantes, asistenciales que hay que defender y que son conquistas, pero no son gobiernos socialistas revolucionarios, son otra cosa. El eje del programa de manifiesto comunista y el programa, el objetivo estratégico del Partido Comunista de 1848 es la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, raíz de la explotación del hombre por el hombre y del hombre por la mujer, que eso también había que decirlo. Faltó el desarrollo del patriarcado, el manifiesto comunista. Entonces, en ese marco, hay de verdad dos genios, Lenin y Trotsky, uno que tuvo más vuelo teórico y otro que tuvo una gran tarea en la dirección y la construcción de la herramienta revolucionaria apta para la insurrección y la toma del poder, que fue el partido bolchevique. Entonces, realmente ese encuentro en abril entre Lenin y Trotsky hace que Trotsky y su organización, la Mesarodnaya, algo así se llama, no sé cómo se dice en ruso, que era la organización interdistrital de Petrogrado, que tenía muchos cuadros, digamos, valiosos de calidad, como Radek, como Preobrazhensky, que después fueron ministros del gobierno bolchevique, que fueron ganados, pero un grupo muy pequeñito frente a los miles y miles de militantes que cada vez crecía como la espuma el partido bolchevique.